Bienvenidos a tu podcast de marketing, un podcast de comunicaciones Popcorn. El día de hoy, un tema bastante interesante, un tema que a veces normalizamos y que no sabemos todo lo que hay detrás de. El tema de hoy, la factura de cumplir tus sueños. Hoy en el set, un invitado que conozco de ya bastantes años, de hecho hasta que éramos menores de edad. Hoy en el set, Iván Arechiga, abogado y fundador del despacho Arechiga Guillén. Iván, ¿cómo estás? Gracias, amigo, muy bien. Sí, ya bastantes años de conocernos, de haber Demasiados. coincidido. Gracias por invitarme y muy bien, a la orden, listo. Pues mira, Iván, el tema de hoy es este tema del que a lo mejor muchas personas que no están emprendiendo, no tienen un negocio, se tiene una imagen como un poco borrosa de que es un jefe. Muchas veces se ve como la persona en ojos incorrectos, como la persona que le sobra el dinero, que es el jefe el que decide, toma las decisiones. Bueno, eso sí, pero muchas veces no se ve el desvelo todas las noches, el que hay que pagar los salarios, que eres el primero en llegar y el último en irte, trabajas hasta las 3 de la mañana porque mañana tiene que quedar todo y tú eres el ejemplo ante todas las personas. Yo quisiera iniciar contigo con esa parte de que eres abogado, que me contaras primero cuál fue tu primer trabajo al salir de la universidad y en qué momento entró ese switch de, ok, necesito mi despacho, necesito emprender, no va a funcionar de esta manera en la que estoy haciendo, o a lo mejor siempre fue tu meta desde un inicio. Claro, mira, para contestarte te tendría que dar un poco de contexto muy breve de Perfecto. cómo funciona el ejercicio de la abogacía en este país y Perfecto. cómo funciona también todo lo previo a ya sea tener tu propio despacho o en general ya ejercer profesionalmente. Perfecto. Es una carrera que se presta muchísimo y lo usual y lo recomendable es pasantear. Pasantear es ir a un despacho o a una institución, a un juzgado, lo que sea. Y siendo estudiante, pues trabajar y ayudarle a los abogados en el caso del despacho o al juez o los magistrados en el caso de un juzgado o de una institución, al titular, ¿no? Ok. Entonces, esto no solamente es común, te lo sugieren, yo lo sugiero también, porque te permite darte cuenta de que en general, en cualquier carrera, muchas cosas no son como lo ves en las aulas, pero en el caso del derecho, pues al ser muy multifactorial el desarrollo de un caso, de un juicio, de un problema legal, pues tienes que conocer cómo funciona un juzgado, cosa que no te enseñan a fondo en la escuela, tienes que conocer cómo pedir las cosas, ¿no? Porque luego de repente, si llegas con una mala actitud, la secretaria o la funcionaria que te está atendiendo tiene todo el poder del mundo para mandarte por un tubo o para atenderte y por consecuencia dar una solución a quien le tengas que dar la solución, ¿no? Entonces, yo desde siempre supe que quería ser abogado. La realidad es que no recuerdo haber querido otra cosa en mi vida, pero creo que pocas personas tienen tan definido que quieren. O sea, conozco más personas que están como esto. Qué padre que tú lo hayas tenido. Sí, la realidad es que no sé muy bien de dónde viene, te mentiría. Desde que tengo memoria sé que quiero eso. No hay ningún abogado en mi familia, soy el primero. Wow. Entonces, eso también abonó a que yo generé cierta idea o idealización de lo que era ser un abogado. Y antes de entrar a la carrera, yo ya pues, me ponía a leer libros, leyes y demás. Tenía una chamba en un call center y mi primera ley que leí fue la Ley Federal del Trabajo. No le gustó para nada a los dueños del call center, pero bueno, entonces yo lo que dije es, bueno, número uno, me gustaría entrar con un poco más de experiencia que el resto de mis compañeros. Y número dos, quiero ver cómo es, ¿no? Digo, voy a hacer a mi mamá gastar un dineral en la carrera, pues en una de esas si no me gusta, mejor me prevengo, ¿no? Entonces yo recuerdo literal, busco en Google despacho cerca de mi casa, encuentro uno. Resultó además que el dueño era familiar del lejano del papá de un amigo, por ahí como que hubo ese clic. Y yo empecé a pasantear ahí en la prepa, antes de entrar a la carrera. Oh, wow. Tenía yo 17 años, lo cual fue un reto porque no tenía ni INE y ahí en los juzgados todos con tu INE. Entonces, pero bueno, empiezo a trabajar ahí, empiezo a pasantear. Estuve como 8 o 9 meses, quizás el año, no recuerdo muy bien. Y hacía de todo. Era un despacho que se especializaba en derecho mercantil. Ellos llevaban cartera vencida de cajas populares. Entonces tenían muchos asuntos y asuntos muy chistosos para contrastar esta idea de las películas y demás.
en donde ves al abogado fregoncísimo en la torre, en el penthouse. Claro. Aquí no es que la oficina no estuviera bonita, pero el tipo de asuntos pues era de repente embargar a una persona que pidió 1,000 pesos prestados, 2,000 pesos prestados, que sacó un PlayStation y no lo pagó. Este tipo de asuntos, ¿no? Que son legalmente tienen implicaciones muy interesantes, pero en el caso concreto, pues imagínate, de repente me tocaba embargar en ciertas colonias donde los cholos no nos dejaban salir con las cosas. A mi jefe, él usaba bastón porque le habían dado un balazo en el pie en un embargo. Wow. Dicen las malas lenguas o el chisme que en algún momento le sacaron una pistola y terminó embargando él esa pistola. Entonces era un perfil de abogado muy interesante, muy chistoso para conocer, ¿no? Sí, claro. Empiezo a trabajar ahí, no me pagaban, obviamente no percibía ningún tipo de sueldo. Y yo en ese momento le dije a mi jefe, oye, ¿sabes qué? Yo me gasto 200 pesos a la semana en camión. Pues échame 100, como ves, ¿no? Ya llevo varios meses, casi el año, estoy aportando, me gustaría este apoyo. No se pudo. Entonces, pues ya no continué ahí porque necesitaba ya empezar a generar un poco más de sustento, ¿no? Claro. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo fue que cuál fue mi primer trabajo saliendo de la universidad? La realidad de las cosas es que no tuve mucho tiempo de pensarlo. Y abrí mi despacho por casi obligación. Yo tuve un trabajo en un despacho donde estuve 3 años y donde aprendí prácticamente la mayor parte de lo que sé. Estoy muy agradecido con ese despacho y con ese jefe que tuve. Y por una cosa o la otra, pues no es que me corrieron, sino que me ascendieron a cliente. Entonces, hemos estado todos en esa situación. Sí, me quedo sin chamba a meses de graduarme. Es muy complicado que te contrate un despacho previo a graduarte, porque tú como pasante ganas 5 pesos, por dar un número ficticio, obviamente, y ya como abogado a lo mejor ganas 10, ¿no? Pero la mayoría de los despachos le dan privilegio a los pasantes que se convierten en abogados porque ya los conocen, ya conocen el despacho. Tienen historial, sí. Exacto, entonces yo dije, no manches, ¿quién me va a contratar? Y además, yo ya tenía un par de clientes, tenía muy poquitos, 4 o 5 clientes, que me estaban dando apenas para que sobreviviera, pero ya tenía clientes, ¿no? Bien. Entonces me corren justo un 12 de julio del 2022, Día del Abogado, además. Y ese mismo día, inauguro el despacho, que realmente éramos mi compu y yo. Era todo lo que había, ¿no? Yo no tenía todavía cédula, por supuesto, entonces estaba trabajando en conjunto con otro abogado. Él era quien firmaba. Obviamente los clientes sabían que yo todavía no podía firmar, pero les ayudaba con contratos, con trámites, todo lo que no requiriera una cédula como tal. No podía todavía llevar una audiencia, un juicio completo, ese tipo de cosas. Termino la carrera, ahí inicia formalmente mi despacho y yo recuerdo que cuando abro el despacho, yo dije, a ver, yo pagaba 4,000 pesos de una membresía de un coworking, de WeWork. Había una promoción, entonces yo pagaba 4,000 pesos solo por poder acceder y yo decía, con que saque los 4,000, con eso. Y entonces, pues sí, me aventé y dije, pues, con que saque 4,000 pesos. Entonces, el primer mes justo saqué 8,000. Y dije, no manches, no, o sea, esto sí iba a cuajar, ¿no? O sea, porque yo quería 4 y ya saqué el doble. El segundo mes, recuerdo perfecto, me cae un asunto que manejo una alianza con otra todavía amiga y colega. Y total, para no hacerte el cuento largo, ese mes cobró 50,000 pesos. Y yo dije, no, ya, estoy completamente del otro lado. Y el tercer mes cobró 0 pesos. Nada, ni un centavo, nada. Y yo ya me había gastado casi lo otro, ¿no? Digo, tenía mis ahorros y todo, pero pues me volé muy cerca del sol y me fui a la playa con mi actual esposa y demás, ¿no? Entonces, así fue. Entonces, así abro el despacho y así inicia. Ya justo el 12 de julio, en un par de días, cumplimos 4 años. Empezó yo solo. Ahorita somos una estructura de 7, 8 personas con miras en el siguiente año ya ser 12, más o menos es lo que estamos proyectando. Bien. Y pues sí, así fue realmente como fue el primer trabajo fuera ya de la carrera. Entonces nunca trabajé como abogado, ya titulado, nunca trabajé porque ya tenía el despacho. Se me hace muy interesante. Y esto es de esas situaciones en las que estabas en una situación crítica donde sabías que te habían ascendido a cliente en este despacho
y que posiblemente no tenías la oportunidad de brincar a otro saliendo de la carrera. Esos son los momentos en los que de verdad te pones a prueba tu capacidad, cuando sabes que estás en una situación negativa y es como, hay muchas personas que es como, ok, estoy aquí, o se bajonean, o es como, ok, pues iniciemos desde cero, iniciemos desde aquí. Qué padre que tú tuviste esa manera de decir, ok, esto no se puede, esto no es una opción, brinquemos a la opción que es más difícil, porque es más difícil el de abrir tu propio negocio. Yo déjate compartir algo que creo que también fue igual contigo. Yo estaba en la carrera de cine, igual. A mí no me pedían prácticas en mi carrera, pero literal Televisa estaba a 10 pasos de mi carrera. Entonces yo dije, pues voy a ver si en Televisa me permiten ahí trabajar. Y obviamente fui y sí, como pasante, obviamente no te pagaban nada, solamente ibas como a aprender. Y es ese momento en que entras y dices, ya estoy en la industria, ya mínimo estoy aquí, no me están pagando ni un peso, pero es un pie derecho para hacerlo. Y sí, mi actividad, yo recuerdo que era editar los videos de Viva la Alegría y de Venga la Alegría y subir las cápsulas a internet. Y eso fue durante 6 meses, también trabajar sin ningún peso. Y de la misma manera que tú necesitabas como 100 pesos para regresarte al camión, yo no tenía coche en ese entonces. Y era lo mismo, ya salía tarde y no tenía cómo regresarme. O sea, eres estudiambre y muchas veces necesitas hasta mínimo eso del camión. Entonces, qué padre ver esos puntos que como que se conectan un poco. Otra cosa, Iván, ahorita que ya estás a punto de cumplir tus 4 años, que es pues un gran logro. Felicidades. Gracias. Ya estando en esta posición, ¿cuáles crees que han sido primero las habilidades que más requiere un líder que tú sientes esto es esencial, que cualquier persona que va a dirigir un grupo de personas lo necesita? Lo que a ti se te ha hecho más difícil en cuanto en esta parte y las habilidades que tú sientes que ya vienes inherentes con ellas por tu personalidad. Claro, mira, yo creo que, y esto por supuesto no tengo la verdad absoluta de nada, pero sí creo que una condición primordial que requieres como líder, sí de un negocio, pero el liderazgo yo lo veo muchísimo más extenso que tu negocio y que incluso tu propia organización, ¿no? Digo, yo recuerdo que cuando era yo solo, yo decía, no, el día que pueda pagar un pasante o el día que le pueda pagar a alguien para que me empiece a ayudar, pues voy a ser muy bendecido porque significa que tengo tanto trabajo que requiero una mano o un par de manos que me ayuden. Claro. Y me siento exactamente igual ahorita que ya somos 10 veces eso. Y seguramente porque está dentro de mis planes, cuando seamos 50, 60, 70, 100 personas, me gustaría conservar esa misma visión, ¿no? Entonces, respondiéndote, el liderazgo yo creo que no lo podemos encapsular solo en una organización, porque el liderazgo al final de cuentas es sacrificial y servicial. Sí. Para mí, un Humano. líder no es quien administra un equipo o quien administra una organización, creo que eso es un jefe, sino que un líder es una persona que tiene la capacidad de influenciar en un determinado grupo para un determinado fin. Bien. Hay líderes para cosas buenas y líderes para cosas malas, ¿no? Pero si tú en tus amigos ejerces liderazgo para que no se vayan de fiesta, por decir un ejemplo, o que si en la fiesta no hagan alguna tontería, pues es un liderazgo bueno. Sí, claro. Si ejerces un liderazgo en tus amigos para que hagan tonterías, estás siendo muy líder para algo no necesariamente lo correcto, Buenos ¿no? fines. Exacto. Entonces, yo creo que una característica principal del liderazgo es la capacidad de poder ponerte en segundo plano, entendiendo que ponerte en segundo plano es un gesto hacia el propósito que existe en tu liderazgo. Es decir, si tienes la capacidad de anteponer las necesidades de tus trabajadores sobre las tuyas propias y buscas que empaten estas conjunto de necesidades en una visión en conjunto, lo que tienes entonces es un ejercicio de liderazgo que requiere de servicio y requiere de sacrificio, ¿no? Sí, totalmente. Creo que justo uno de los principales problemas, y te lo digo desde lo que yo observo en mi profesión, yo me dedico principalmente a asesorar legalmente a empresas, desde pequeños emprendedores con 1, 2 o que nada más es uno y su socio, hasta empresas que tienen 15, 16 mil, 18 mil trabajadores. Entonces,
el común denominador que veo en estos distintos rubros es que muchas veces el liderazgo, o más bien la jefatura, se ejerce desde la autoridad material y no desde la autoridad moral. Es decir, te exijo porque eres mi empleado y yo quiero que me respetes porque soy tu jefe, en lugar de decir, te invito a que trabajes en una visión en conjunto, con un propósito, porque mira, todos vamos para allá, y si vamos todos para allá, te beneficias tú, me beneficio yo, se beneficia el cliente, se beneficia la sociedad, se benefician tus hijos, los míos, sus hijos y demás. Y por consecuencia, entonces, espero respeto, pero desde esta autoridad moral. Qué bien explicado. ¿No? Entonces, eso es lo primero que yo creo. Luego, ¿qué cosa a mí me ha sido fundamental y primordial en este ejercicio de liderazgo? Que me falta mucho. Por supuesto, no pretendo decir que soy el mejor líder, pero estoy en eso. Bien. Para mí ha sido mi fe, tener fe en Dios y en Cristo me ha servido mucho porque de un tiempo para acá me he vuelto bastante acercado a Dios y la Biblia y en general la palabra de Dios te sorprendería cuánto habla de principios financieros, de manejo de dinero, de negocios, de empresas. Si te pones a leer los números fríos, Dios levantó a más empresarios que a pastores. Eso es una realidad. Y hay un porqué. Los negocios siempre tienen inherentes el dinero, ¿no? ¿Para qué abres un negocio? Para tener dinero. Claro. Para generar dinero, para generar recursos. Y el dinero no es otra cosa más que la materialización del valor que le aportas a una determinada persona en una determinada circunstancia. Si el valor que aportas es poco, el dinero que vas a cobrar es poco. Si aportas mucho valor, pues obviamente este valor se va a ver materializado en dinero, ¿no? Claro. Entonces, eso a mí me ha servido mucho porque al final del día entiendes que el liderazgo tiene que ser, al menos así yo lo entiendo, con un propósito muchísimo más grande que lo que yo hoy me puedo pensar, ver o imaginar. Es decir, si yo entiendo desde mi despacho, que esa es la forma de trabajar de nosotros, si yo entiendo que si yo le doy una correcta asesoría a un cliente y esta correcta asesoría lo puede hacer generar, evitar un problema que le va a costar dinero, pues esa es una parte muy superficial de lo que estoy logrando, que el cliente se ahorra una lana. ¿Es la parte más básica o la parte pues más...? Es lo mínimo, para eso me pagan, ¿no? Exactamente. Pero si además entiendes que eso va a generar que las personas que trabajan para mi cliente no van a perder su trabajo y como consecuencia entonces va a haber familias que no se van a ver en una necesidad o carencia económica por la pérdida del empleo, porque el cliente no perdió dinero porque obtuvo una buena asesoría, eso significa que quizás esos niños van a poder estudiar y quizás van a ser los médicos que el día de mañana me van a operar del corazón. No toco madera, pero lo entiendo así, que al final de cuentas a lo que voy con este ejemplo, si bien burdo es, no podemos nosotros encapsular todo el impacto que pueden tener nuestras organizaciones en solo un mes o una quincena. Tienes que pensar un poco fuera de la caja y al mismo tiempo, que me lleva a la segunda característica, tener la suficiente capacidad de administración y esta frialdad y pragmatismo en el negocio para entender que si bien todo esto suena muy bonito y es muy poético, pues al final del día se tienen que pagar las nóminas cada 15 y cada 30 y la luz se paga tal día y los impuestos, en mi caso el 24 y el 17 la declaración, y tienes todas estas obligaciones que no puedes obviar, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que algo fundamental también es la administración y la gestión del negocio. Sí. Yo te los puedo mostrar, tengo tablas de Excel y estados de lo que sería como un estado de resultados de cuando el despacho generaba justo 4,000 pesos, 8,000 pesos al mes, ¿no? Y ponía yo ahí mi porcentaje de utilidad neta, mi porcentaje de utilidad bruta, mi costo de operación, todo eso sobre 4,000 pesos. Y uno diría, qué payaso, qué ridículo, ¿no? Pero yo recuerdo que mi abuela siempre, cuando me daba mi domingo, cuando yo estaba chiquito, me chocaba que me diera el domingo porque lo que hacía era que me daba 100 pesos cada semana, pero me decía, de aquí 50 van para una cajita, una alcancía que tenía que no me gustaba porque no le podía sacar el dinero, y 50 te los puedes gastar. Y decía, oye, pero si me estás dando 100, ¿por qué nomás me puedo gastar 50 si yo tengo 100? Y ella lo decía, digo, sigue viva gracias a Dios y todo, pero ella siempre me decía, lo recuerdo perfecto, que si sabía administrar 100 pesos, yo sabía administrar 100 millones de pesos.
Y a mí en ese momento no me hacía sentido, porque yo decía, ay, si tuviera 100 millones de pesos no estaría ahorrando en una cajita en una alcancía. Claro. ¿No? Pero sí es cierto. Entonces, algo que yo creo que en este país se habla muy poco es, sí, qué padre que tengas las ganas, el empuje, el querer aventarte a poner un negocio, pero lo que nadie te dice es cómo lo estructuras financiera, operativa, logística y legalmente Sí, claro. para que verdaderamente el negocio pueda ser viable, ¿no? Porque de repente tenemos muchas ganas, pero tenemos un pésimo socio. O de repente tenemos muchas ganas, pero tenemos un costo operativo absurdo porque estamos pagando renta en una oficina en Andares que no necesitas, ¿no? Claro. Porque no generas para poder pagar eso, ¿no? O se te está yendo el 85% de tu facturación en el pago de nómina cuando vendes un servicio. Deberías de tener un margen de por ahí del 60, 50, 70%, ¿no? Para que sea redituable, sí. Sí. Claro. Entonces, y la tercera pregunta que me hacías era que creo que tengo ya inherente. Ajá. No sabría decirte. Creo que al final del día las habilidades blandas son de las más importantes en la vida en general, porque las habilidades duras pues son por supuesto fundamentales, pero ya en una mesa de negociación son el mínimo indispensable. Es decir, si yo contrato a un ingeniero para que me construya un edificio, pues yo parto de la premisa de que lo mínimo que sabe hacer el ingeniero es hacer operaciones matemáticas complejas, claro, ¿no? Porque es ingeniero. Pero si además el ingeniero tiene habilidades blandas de comunicación, de negociación, de empatía con el cliente, con sus trabajadores y demás, eso puede hacer que se quede el proyecto por ser más buena onda. Esa es la realidad, ¿no? De los negocios y de la vida. Es al final de cuentas los seres humanos nos asociamos con quien nos gusta asociarnos, no con quien más nos conviene necesariamente. Ahorita que dices eso, es muy interesante. El diferencial de tu despacho de otro o de los despachos que hay es como el tuyo. Tú tienes un despacho y hay otros 100,000 despachos en Guadalajara. Yo tengo una agencia y hay 200,000 agencias. ¿Cuál es ese valor agregado que tú tienes a diferencia de otra, pues de otro despacho, de otra agencia? Me gustó muchísimo, perdón, regresando un poco, la explicación que dijiste como de liderazgo, de si entendieran que ayudar a este cliente va a significar que los demás no pierdan sus trabajos o que ese niño se vaya. Eso es muy padre. Sería muy diferente, creo que muchos negocios, muchas empresas, si esa visión fuera la principal, porque al final del día, cuando tú tienes lo mejor que puedes dar, es darle a los demás. Y sí es cierto, tú creces, los demás crecen. Y es un círculo que siempre esperemos que no termina. Me gustó muchísimo cómo lo explicaste. Y ahorita que tú dijiste que no sabrías cuáles son esas habilidades, en estos 20 minutos que hemos platicado, la comunicación, yo siento que ahorita no necesito nada de un despacho, pero ahorita estoy como, no sé qué necesito, pero me gustaría que me atendieras. Y creo que es esa parte humana que se nota cuando algo te gusta y eso se te nota mucho a ti y eso es lo mejor que puede pasar. Y hay otra persona que está aquí, perdón, que es César el que nos está ayudando aquí. También es el punto, es ese toque humano que se tiene, que hace la diferencia. O sea, yo llevo grabando en este set 3 años y hay muchísimos estudios, muchísimos también por todos lados, pero la parte humana que me ofrece él es como la parte que yo digo, yo aquí me quedo. Entonces, de la manera en que lo ves muy humano, es muy padre, porque sí sería una diferencia, creo que pues en bastantes partes. Quisiera hacerte una pregunta que me es muy, muy interesante, y a lo mejor me voy a meter en una parte que creo que ni te conté que te iba a preguntar. Es tú ya estás casado. Tu esposa me imagino que es parte de tu equipo de trabajo. A veces es muy complicado, a veces depende mucho de las personalidades, de todo, y muchas personas dicen que no pueden trabajar a veces con una pareja, con su mujer. ¿Qué crees que a ti te ha funcionado para que sea una buena dupla o una buena equipo trabajando con tu... Mira, yo en algún lado escuché y coincido que una de las decisiones financieras y profesionales más importantes que vas a tomar en tu vida es con quién te casas. Sí. Y yo sí creo que una mala pareja, no digamos una mala mujer, una mala pareja te puede arrastrar a cosas terribles en tu vida o te puede generar cosas muy buenas.
Cuando me casé, el pastor que ministró mi boda decía que el matrimonio puede ser un pedazo de cielo en la tierra o el mismísimo infierno en la tierra. Sí. Es lo que tú quieras hacer con él, ¿no? Y creo que al final así es todo. Hay gente que, por ejemplo, al tener un negocio, pues puede hablar pésimo de su negocio y se queja de sus clientes y se queja de sus, de sus proveedores, de sus trabajadores y que los impuestos y que yo lo escucho mucho en mi trabajo, ¿no? Gente que dice, no, los trabajadores son unos tales y traicioneros y como también hay empleados que dicen lo mismo de sus jefes. Claro. Cada quien cuenta cómo le va en la feria. Yo mi esposa es abogada también, pero más que el hecho de que compartamos la misma carrera, para mí me sirve muchísimo y es mi segunda mitad porque me permite ver lo que yo no veo. No hay una sola decisión que tome sin consultarla primero con Dios, pero también con mi esposa y luego con ChatGPT porque no... Siempre es bueno tener una tercera opción. Sí, porque es imposible y soy muy consciente de que mi visión es muy sesgada. Por mucho que yo conozca mucho de alguna materia o de un cliente en específico, de un juicio, de mi propio negocio, sé que hay gente o sé que un ojo tercero puede ver cosas que yo no puedo ver, ¿no? Por ejemplo, en contrataciones, mi esposa me ayuda mucho con eso porque ella me sabe decir quién sí y quién no. Porque aunque hay personas que su currículum es muy bueno, pues a lo mejor no están alineados con el mismo propósito de lo que yo quiero en el despacho y tengo que cuidar mucho lo que estoy introduciendo a la firma, porque al final estoy presentándole eso a mis colaboradores, al resto del equipo, pero también a mis clientes, que es lo más importante, ¿no? Sí. Si de repente yo meto a un abogado tranza a trabajar al despacho, le estoy presentando a un abogado tranza a mis clientes, ¿no? Un abogado flojo, lo mismo. Entonces, no tenemos ningún tema en particular malo de trabajar juntos, todo lo contrario, nos va bastante bien, es muy respetuosa ella con mi rol también y sobre todo me apoya mucho, me apoya muchísimo, pero también ella entiende que hay cuestiones que sí me tocan a mí por ejercer precisamente este liderazgo, ¿no? Bien. Y ejercer el liderazgo también para mí es tener la capacidad de delegarlo, porque el liderazgo no es un pastel que simplemente Es un buen tema. le das a alguien y luego ya tienes tú menos liderazgo. De hecho, yo creo que mientras mejor líder eres, más capacidad tienes de delegar ese liderazgo en alguien más. Claro. Siempre y cuando lo quiera, ¿no? Pero no se te quita el liderazgo por repartirlo, todo lo contrario, lo incrementa. Justo la celosía del ejercicio del liderazgo es precisamente lo que termina convirtiendo una relación tiránica. Tienes un jefe tirano que no te deja ni respirar porque no quiere que lo brinques, porque no quiere que lo humilles o porque no quiere sentirse sobajado. Pero yo creo que lo principal que tenemos que hacer es cuando contratemos gente, contratar gente con mejores habilidades que nosotros. Sí, claro. Yo soy el principal interesado en tener en el equipo un abogado mucho más listo que yo. O un abogado muchísimo mejor vendedor, ¿no? Que a lo mejor hable más bonito, que a lo mejor hable mejor, que tenga mejor dicción. A mí me interesa tener una persona así en el equipo, porque si yo soy el que brilla mientras todos los demás no, pues sí, claro. Me estoy poniendo un techo yo solo. Okay. Qué buena manera de explicarlo. Esta parte que dijiste, de la parte de delegar, creo que es de las partes más importantes que puede haber. Y yo te puedo decir, principalmente, esa es una de las cosas que a mí más me cuesta. Yo siento que uno tiene una cierta manera de trabajar, mínimo en el área que yo me desenvuelvo. Es muy visual, es muy de edición, es muy de grabar y y hay cierta manera como que tiene que quedar. Es difícil a veces escribir un contrato, que un contrato tiene un molde ya establecido y solamente hay que cambiar cláusulas o, perdón, si no son contratos o Sí, no a veces me van los... y es un poco complejo a veces hacerlo. Por eso es que mínimo en el área que yo estoy, sí se dan se delegan ciertas actividades, pero termina siendo un trabajo en equipo para un proyecto individual. Siento que funciona mucho más aquí. Al grabar un spot está el que sostiene la cámara, el que está el audio, el director, el productor, el que hace la claqueta. O sea, son un montón de jugadores que están dentro de este mismo partido, intentando por un mismo fin. Y yo sí te puedo decir que esa es de las habilidades que a mí me ha costado
como desarrollar o soltar un poco esa parte, que siempre estoy intentando mejorarlo. Me gustaría saber, ¿tú tienes algo que sepas que puede ser un poquito complejo para ti por tu personalidad o por la manera en la que tomas decisiones, que dirías, este es un punto que a mí me gustaría trabajar? Sí, muchos, no nada más uno, tengo muchos. Mira, yo creo que el principal enemigo siempre, no solo en los negocios, es el ego, ¿no? Sí. Y yo soy una persona muy egocéntrica. No me gusta, pero tampoco lo oculto porque creo que es el primer paso para empezar a controlar el ego. Sí, claro. Y me ha costado mucho, yo te puedo platicar y seguro si le preguntas a ex colaboradores te van a decir cosas muy distintas de cómo funcionaba el despacho en ese momento, porque es al final de cuentas pues es un proceso, ¿no? Lo que hoy hay no se compara para nada en lo que va a haber en 5 años, por supuesto, pero tampoco se compara en lo que había hace 4. Claro. Por ejemplo, el tema de la cuestión de delegar me costó mucho trabajo. Ya no me cuesta tanto, pero me costó mucho trabajo en su momento. Okay. Por ego, ¿no? O sea, por simplemente no querer que alguien hiciera lo que me toca hacer a mí, o Claro. por desconfianza, o demás, ¿no? Tengo, por ejemplo, un colaborador en el despacho, él es el jefe del litigio. El litigio es todo lo que sea un pleito, ¿no? Todo lo que sea un juicio. Okay. Y todos los días yo creo que tenemos debates, buenos, constructivos, obviamente, sobre estrategias legales, porque de repente yo creo que una cosa puede funcionar de X o Y manera y yo interpreto la ley de una manera y él de pronto de otra forma, ¿no? Okay. Pero eso es precisamente, al menos en nuestro trabajo, pues si no lo haces y todo el mundo simplemente obedece a ciegas lo que yo estoy diciendo, pues es peligrosísimo, precisamente por esta cuestión que platicamos ahorita, que yo puedo ver solo hasta cierto punto, ¿no? Claro que hay muchas veces que, por supuesto, más bien, a mí me toca tomar la última decisión porque mi responsabilidad es directa con mi cliente. El despacho, por supuesto, la tiene, pero quien da la cara soy yo. Pero, pero sí dar lugar a que de repente, a mí me gusta y lo incentivo, dar lugar a que de repente un pasante me sugiera una estrategia legal, ¿no? Bien. Si no funciona, bueno, ya veremos por qué no funciona y si sí funciona también. O sea, de repente, sí, a mí me encanta que me hable un pasante y me diga, oye, ¿sabes qué, Iván? Es que noté que esto lo estamos haciendo de cierta manera, ¿por qué no mejor lo hacemos de esta otra? Ah, claro, dale, adelante, ¿no? Porque al final de cuentas tú estás ahí en la operación, cosa que yo no veo, y eso es lo que es un ejemplo perfecto. Yo no veo en el día a día cómo funciona, por ejemplo, el juzgado fulanito de tal. El pasante sí. Él sí sabe que la secretaria es medio floja, o él sí sabe que el juez es medio olvidadizo, o él sí sabe que el secretario fulano le caigo gordo y el secretario fulano le caigo bien. Entonces ya sabe cómo manejar las cosas con uno y cómo manejar las cosas con otro. Bien. Y entonces si yo llego y le digo, no, se hace así porque yo digo, en función de la experiencia que yo tuve hace 9 años, con un secretario de otro juzgado que no tiene nada que ver, con otro sistema legal, político, jurídico y demás, pues Claro. obviamente lo que voy a generar es darme de topes con la pared y que el pasante se va a sentir como que no tiene este espacio de opinión. Y eso, al final de cuentas, yo no puedo incentivar una dinámica como la que te acabo de ejemplificar y Muy luego bien. ponerme a exigir que el pasante venda, que el pasante sea proactivo, que el pasante también colabore, que el pasante crezca, que se vuelva un mejor abogado, más propositivo. Si yo solito le estoy limitando una decisión básica de su chamba, que al final del día es lo que él tiene que hacer, no lo que yo tengo que hacer. Bien, muy bien explicada esa parte. Quisiera hacerte una pregunta que sucede mucho en el mínimo en redes sociales. Si hay una profesión en redes sociales que brilla a veces por ser muy buena, muy buena, y a veces por quererla ser tan buena se vuelve hasta a veces una comedia, muchas veces es la parte del abogado. Y hace varios años, vale, todos nos estábamos riendo del licenciado Valeriano. Digo, Sí. todos nos estábamos riendo. Que por cierto, una amiga trabajó aquí, ahí, pero no puedo decir su nombre. Y después vemos a la la defensa más leal. Sí. Que vemos ciertos personajes que vaya, están haciendo su chamba y les va bien. Pero a veces llega hasta esta parte de representarse un poquito hasta burdo para una profesión que en mi top, cuando es doctor y es abogado,
y ingeniero, yo veo esas tres profesiones y es como necesitas cierto nivel de seriedad, cierto nivel ajá, cierto nivel de seriedad. Pero también se entiende que en las redes sociales llegas a más personas haciendo cosas de esa manera. Me gustaría mucho como escuchar tu opinión de... Mira, yo no, por supuesto tú eres el experto en marketing y redes sociales, la verdad es que yo no soy muy ignorante en el tema, pero no estoy en ninguno de los dos extremos, ¿eh? Sí, claro. No me encanta, porque muchas veces luego con el licenciado Valeriano, con la defensa más leal, hay comentarios de colegas que justifican en supuestamente honrar la profesión y cuidar la imagen y todo esto, Sí, claro. posturas sumamente clasistas y racistas, ¿no? Porque claro. al final del día, si la defensa más leal fuera más leal, perdón, fuera un abogado güerito mamado, seguramente recibiría otro tipo de comentarios, porque los hay. También hay abogados güeritos mamados que suben contenido muy similar a la defensa más leal, quizás con más presupuesto, pero hacen el mismo show. O ves, perdón, a Reu Abogado. Exactamente. Que es un personaje diferente. Es un personaje y digo, no se trata de tirarle a nadie en específico. Totalmente. Pero respondiendo a la pregunta puntual es, no estoy de ninguno de los dos extremos porque ni me encanta la idea de que el abogado tiene que ser completamente ajeno a las redes sociales y Claro. porque conozco muchos despachos que así operan y bueno, allá ellos y les va bien, o sea, les va muy Claro. bien y todo, pero no tienen redes sociales, no son fantasmas, no aparecen en ningún lado, los buscas en internet y no sale nada, no suben nada, no se promocionan en ningún lado. Okay. Y eso al final de cuentas, como modelo de negocio, pues ellos sabrán por qué les funciona y, insisto, les va muchísimo mejor que a mí, a muchos de los que estoy hablando, pero tampoco creo que esté mal el buscar una presencia en redes. Claro. Ahora, sí coincido en que al final del día hay una cuestión de sensibilización que debe de haber frente a lo que a ti te toca hacer como abogado, la implicación que generas en la sociedad y que no haga sentir desprotegido al cliente y que además nuestra profesión, siendo bien sinceros, está muy quemada. Hay mil chistes, ¿no? De cuál es la diferencia entre en qué se parece un plátano y un abogado, que no hay ni uno derecho. Son clichés que por algo existen, por algo son clichés. Entonces, cuando tú tienes personajes en redes sociales que hacen estas parodias de repente burlarse del cliente o hacer alusión a sobornos o hacer alusión a que defienden a un criminal solo si les paga y demás. Creo que sí denota un poco la visión del abogado, pero creo que no es tan grave un abogado tiktokero como un abogado que falsifique documentos, ¿no? O como un abogado que soborne jueces. Eso es lo verdaderamente grave contra la profesión. Entonces, yo no tengo ningún problema y ninguna crítica puedo hacer a un abogado que se suba bailando. Yo no lo haría. Yo personalmente no lo haría, no es mi estilo, pero... Tienes una imagen que quieres proyectar y si esa no es la imagen que los otros quieren, está perfecto. Está perfecto, pero si mi perfil de cliente fuera el tipo de cliente que consume y sí le habla al abogado para contratarlo, yo lo haría. Por ahí se hizo muy viral hace tiempo un abogado, el abogadazo, creo que así se llamaba, que hasta trabajó en la corte y demás, que subía videos de parodia, sketches, y es abogado, ¿no? Hay 1000 en redes sociales. Hay uno muy famoso que se llama Lick Manene, algo por el estilo. Que sube videos, pues así medio con un humor medio agrio, medio negro y demás. Pero pues el cuate se ve que le va muy bien, ¿no? Entonces, seguro él identificó un nicho de la población que ve sus videos y dentro de ese nicho que le contratan sus servicios y pues dale, ¿no? Por ahí. Yo te puedo platicar, yo he invertido en marketing, he invertido en muchas cosas, procuro tener una imagen limpia de redes sociales y demás, pero yo soy muy consciente de que mi cliente meta no lo voy a encontrar muy probablemente de que me mande mensaje por Instagram. Claro. Pero igual y sí, ¿no? No cierro la oportunidad, pero precisamente por eso también busco proyectar una cierta imagen. Bien. Pero sí, entonces la respuesta concreta es, ni estoy tan como que sí hágalo, ni estoy tan en contra como luego mucha gente lo critica, insisto, luego ya con tonos muy clasistas y muy racistas. Y creo que no es tan grave como parece. Es decir, yo veo luego gente en el gremio, abogados,
en algún momento en un colegio de abogados, que no voy a decir su nombre, pero ahí había un debate muy ríspido de cómo ellos ofendían a la institución y del abogado y a la carrera y el ejercicio profesional, y era algo catastrófico. Pero ahí mismo en esa organización hay abogados que están acusados de infinidad de delitos y ellos, bueno, pues es que es distinto, ¿no? Entonces creo que verdaderamente mancha más la reputación del abogado cosas que no se ven en TikTok. Sí, creo que todos los temas que hemos tocado los has explicado con un detalle increíble. No creo que nadie que vea este episodio se va a quedar con una duda de lo que estamos hablando. Lo has explicado Gracias. muy bien. Ahorita ya estamos llegando al final del episodio. Me gustaría mucho, Iván, antes de que cerremos, que nos pudieras decir en cámara dónde la gente te podría encontrar, tus redes sociales y todo, para que cuando necesiten de un especialista y de alguien que digo, en este episodio, te lo digo, si yo necesitara de un despacho, yo creo que ya no tendría duda de correr a otro lado más que después de esta conversación. O sea, quedas satisfecho en la parte de, ok, aquí es un buen lugar. Entonces no sé si nos pudiera dar como dónde te podríamos encontrar, un número, tus redes sociales, y para también ponerlo aquí en pantalla. Gracias, sí, claro que sí. Bueno, las redes del despacho son @arechigaguillen.mx, Arechiga Abogados en Google, y sale toda la información de dónde localizarnos y demás. Y algo que sí aprovecharía el espacio, muy importante, nosotros estamos trabajando actualmente, y es una meta muy grande en el despacho, una división pro bono. La división pro bono es asesoría jurídica gratuita para gente que no puede pagar un abogado o un proceso legal. Y aprovecharía el espacio más para hacerme publicidad para que me compren, sino para que si hubiera una persona en esos mismos lugares pueden mandar sus casos, y nosotros asignamos un presupuesto anual para atender este tipo de situaciones. Perfecto. Hemos llevado de todo tipo de juicios, desde juicios de ambientales colectivos hasta personas en situación de calle, personas con alguna enfermedad que la autoridad médica no les da el tratamiento. Es decir, aprovecharía más el espacio que para venderme, para ofrecer si alguien lo llega a necesitar, ¿no? Insisto, tenemos un presupuesto anual, es una cosa institucionalizada en el despacho, y aprovecharía más bien para promocionar eso. Perfecto. Está siendo muy honesto, está esa parte, pero la otra parte de las empresas que sí lo requieran, también está. Entonces, sí, para las empresas, por supuesto, nos dedicamos, porque creo que no lo dije, tenemos dos áreas, tenemos un área contenciosa y de litigio, que es todo lo que hay un pleito, y tenemos un área de compliance y prevención, que es precisamente para evitar problemas legales, tener todo bien estructurado en materias corporativas, civil, laboral, administrativa, recientemente penal, y estamos en proceso de un área financiera contable también. Perfecto, Iván. Iván, muchísimas gracias. He tenido la oportunidad de grabar muchos episodios de podcast, de este índole de varios, y este ha sido de los que me queda muy buen sabor de boca, porque nadie nunca me había explicado tantos temas de una manera tan profesional y tan bien estructuradas. Felicidades por eso. Gracias. Yo, si necesitara, que no sé mucho de ese ámbito, sería como, voy corriendo después de esta conversación, es como otra cosa. Entonces, gracias. Muchas gracias por haber venido. Te lo agradezco mucho. Ya están las redes, ya está todo lo que necesitan saber sobre Arechiga Guillén. Iván, pues voy a despedir el episodio. Gracias por haber visto este episodio. Tu podcast de marketing, un podcast de Comunicaciones Popcorn. Nuestras redes sociales van a estar aquí abajo. Gracias por haber visto un episodio y nos vemos en el episodio número 3. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Iván. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.